tiene un plumón. Estábamos nosotros en el eje HHA, eje adrenal, que tiene que ver con una glandulita que se llama la suprarrenal o adrenal, que es como un sombrerito así, tiene forma piramidal. Y nosotros hemos visto que en la corteza hay 3 estratos celulares ahí. El más externo viene de la cápsula longito, pero de ahí viene el glomerular, de ahí viene el fascicular y el reticular, el más interno. Entonces, el glomerular es el que va a sintetizar el mineralocorticoide. ¿Qué es el mineralocorticoide activo? La aldosterona. ¿Y qué viene a ser la aldosterona? Es la que va a regular básicamente los niveles de sodio, agua, en forma indirecta, potasio e hidrogeniones. Si manejo sodio, aumento presión o disminuyo presión, porque lo que hace es retener sodio acá, retiene agua, pero lo que produce es excreción de potasio y excreción de hidrogeniones. ¿Qué cabría esperar? Que aumente la presión arterial. ¿Aumentará la volemia o no? También aumenta porque el agua va siempre donde está el soluto. ¿Y cuál es el principal soluto? El sodio. Entonces, ¿quién nos mantiene la volemia y la presión arterial? La aldosterona. Imagínense que tengo el síndrome de Addison. Entonces, ¿tendré una buena presión o mi presión va a ser baja? Lógico, va a ser baja, voy a cursar con hipovolemia, voy a bajar de peso, ¿no? Una serie de trastornos. ¿Y el problema de Addison cuál es? Como aldosterona disminuye, ¿el potasio aumenta o no aumenta en Addison el potasio? Sí. ¿Y cuál es el riesgo? Problema cardíaco. Problema cardíaco. ¿Cuál es el nivel de potasio normal? Está bien. ¿De 3? Ah, no, 4 no, está soñando, ¿sí? A ver, despierta. De 3 a 5.5 miliequivalente. Ese es básico. Cuando lleguen al hospital les van a preguntar electrolitos. ¿Ya? Entonces es necesario que ustedes sepan los valores. ¿Cuánto es de calcio? 4.5 a 5.5. Si quieren miligramos por decilitro sería 8 a 10 miligramos por decilitro. Y además regula los hidrogeniones. ¿Qué pasa si hay una hipofunción? Hablemos de Addison. ¿Se produce una acidosis o una alcalosis? Si no tengo aldosterona, y la aldosterona elimina los hidrogeniones, aumentaría los hidrogeniones y tendría una baja de pH que vendría a ser una acidosis. Eso es lo que tienen que asociar. ¿Bien? En la fascicular, bueno, ya vamos a ver en un momento el cortisol, que está asociado a estrés. ¿Ya? A ver ustedes, con unos signos que siempre cursan ustedes. Baja de la concentración con pérdida de la memoria, fatiga, cansancio. ¿Alguna vez han estado así? Sí, en época de exámenes. ¿Dónde viene el problema? ¿Tendrán fatiga cerebral? A. ¿Tendrán fatiga cardiovascular? ¿Tendrán fatiga adrenal? ¿Tendrán fatiga renal? Faltan datos. ¿Cuál sería la alternativa? Cuando uno está cansado, fatigado, pierde la capacidad de concentración, eso viene que ser ¿qué? Fatiga adrenal. Adrenal. Entonces el problema ahí es, ¿cuidan su adrenal ustedes o no cuidan su adrenal? ¿O no se dan cuenta todavía que existe la adrenal? ¿Ah? No se dan cuenta que existe la adrenal, que es básica e importante para tener lo que se llama la resilicencia. ¿Qué viene a ser la resilicencia?
resistencia al estrés. ¿Ya? Resistencia al estrés. Y nosotros, como humanos, estamos sometidos a muchos agentes estresores. ¿Usted quién sería su estresor? A ver, tu señor, ¿cuál sería tu estresor? ¿La trampa o los docentes? Los docentes son tus estresores, ¿no? ¿Por qué son estresores los docentes? Porque piensan que ellos están arriba en la azotea y ustedes están en el sótano. Error, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es el mismo nivel. ¿Bien? Hay que conectar al alumno. Aparte de darle conocimiento, tiene que haber conexión. Si no hay conexión, no hay nada. Esa es la pura verdad. Fracasa en el intento el docente de transmitir su conocimiento. ¿Bien? Vamos. Y por último, en la fase más interna, vendría a ser la reticular. ¿Qué produce la reticular? Esteroides sexuales. ¿Cuáles son los esteroides sexuales? Andrógenos y estrógenos. Pero es poco realmente, porque más es en gónadas, lógico. ¿Quién produce los andrógenos? ¿El testículo o las células de Leydig? ¿Ah? Las células de Leydig. ¿Quién produce los estrógenos? ¿El ovario o las células de la granulosa y llega la androstenodiona a través de la teca interna? Lógico, es el folículo ovárico. Eso ya conocer la estructura de un folículo ovárico, ¿no? Bueno, y en la parte medular, ¿qué liberamos? Ya les dije que son neuronas postganglionares del sistema simpático. ¿Y cómo se llaman esas células? Cromafines. ¿Qué liberamos? Adrenalina. ¿Ya? Adrenalina, acá, en la médula. De ahí viene el nombre de la glándula. ¿Por qué la llamaron adrenal? Porque liberaba la adrenalina, ¿bien? A partir de la tirosina. Entonces, lo que están observando ustedes aquí, en esta imagen, si baja la volemia, baja la presión, aumenta el potasio, ¿ya? Aumenta el pH, el pH se hace ácido, aumento de hidrogeniones, y baja el sodio, que se libera, se va a liberar aldosterona, pero hay otro estímulo también de aldosterona, que viene a ser la ACTH, ¿ya? La adrenocorticotropa. Ya ustedes saben el cuento de la renina, ¿no es cierto o no? ¿Qué es la renina? Actúa sobre el angiotensinógeno hepático que nos da angiotensina 1. Por acción de la EK que nos da la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que estimula la liberación de aldosterona. ¿Y qué es la aldosterona? Retiene sodio. Y detrás del sodio, ¿qué va? El agua. ¿Y qué elimina? Potasio e hidrogeniones. Ahora, ¿quién lo inhibe? Ya ustedes saben que siempre hay un agonista y hay un antagonista. Cuando la sangre llega a las aurículas, entonces si hay aumento de la presión, se distienden los miocitos auriculares y ¿qué se libera? Péptido natriurético auricular. ¿Cuántos tipos se acuerdan que había? 4, ¿no? El A en aurículas, el B ventrículos, en endotelio y hipotálamo era el C y en riñón la U, la urodilatina, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacía? Todo lo contrario que hace la aldosterona. Si la aldosterona retenía sodio, ¿qué hace el natriurético? Elimina el sodio. Si el potasio lo eliminaba la aldosterona, ¿qué hacía el factor natriurético? Retiene potasio y retiene hidrogeniones. Además, es un potente vasodilatador o vasoconstrictor. Vasodilatador, porque el otro es vasoconstrictor. Y a lo que es mitógeno no me interesa hablar de los mitógenos. Bueno, esto falta poner el sensor. Hoy día sí me estoy olvidando de cosas. Algo va a pasar. Es viernes. Como toda hormona, lo clásico es que decían que las hormonas esteroideas, ¿dónde actuaban? A nivel citosólico o a nivel nuclear. ¿Por qué? Por su estructura lipídica. Porque ¿quién le da a las hormonas esteroideas el anillo esterano? El colesterol. Y el colesterol es un lípido, ¿sí? Que nos da el anillo ciclopentano, berhidrogenantreno. Entonces, sus receptores se van a encontrar a nivel citosólico. Existe una secuencia de interacción donde tiene que unirse el elemento de expresión mineralocorticoide, ¿no?
Es esta secuencia nucleotídica que nunca les voy a tomar, sería una locura tomarlos, pero que sepan que hay una secuencia, eso sí. ¿Ya? Entonces, cuando la aldosterona se une a su receptor, forma un complejo hormonoreceptor, y acá hay un elemento, se llama elemento de respuesta mineralocorticoide, y lo que va a hacer es expresar proteínas estructurales y proteínas reguladoras. Proteínas estructurales, bueno, son bombas, canales iónicos, y proteínas reguladoras está relacionado a mitógenos, RAS, MAP, SGK, etc. Son reguladoras. ¿Bien? Entonces, hay una característica aquí, que el cortisol, por tener el anillo esterano, puede actuar como mineralocorticoide, pero eso sería un problema tremendo, porque produciría un caos tremendo. Imagínense que por estrés liberamos cortisol y ella actúe como aldosterona. ¿Qué pasaría con nuestra presión arterial? Todo el mundo volaría. Peligro. Pero hay una actividad, ¿no?, de una enzima que la desactiva al cortisol. El cortisol, su forma inactiva es la cortisona. ¿Y qué enzima es? La 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. Entonces la inactiva. Y es necesario que la inactive. ¿Y cómo la activo? Con la D1. ¿Ya? D1 quiere decir la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la que activa? Es la 2. Perdón, la inactiva, la 2. ¿Y cuál activa? La 1. Ahora, también existe lo no genómico. Porque, por ejemplo, si yo modulo las células intercaladas, esa pregunta del CONAREM, por ejemplo, del examen residentado, decía, ¿dónde se encuentran las células intercaladas en la nefrona? Y le colocan alternativas de tuburo control proximal, distal, asa de Henle descendente, asa de Henle delgada ascendente, asa de Henle ascendente gruesa. ¿Dónde se encuentran las intercaladas? En el túbulo contornado distal. ¿Y qué maneja? Hidrogeniones. Hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la aldosterona? Lo que hace es eliminar, excretar. El término correcto es excretar hidrogeniones a través de la orina. ¿Será genómico o no genómico eso? No genómico, porque los genómicos son horas, días para expresarlo. En cambio, estos son segundos, minutos. De tal manera que ambas respuestas tenemos, la no genómica y la genómica. Igual vamos a ver en esteroides sexuales, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la conducta de una señorita, por ejemplo, por variabilidad de estrógenos, es rápido, es no genómico, pero sí es expresión de proteínas genómico. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se produce eso? Por la translocación de estos receptores, se colocan en membrana y modulan un canal o una bomba. ¿Bien? Vamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Está fácil, ¿sí? Bien, pasamos entonces a cortisol. ¿Ya? Cortisol. ¿Qué es un ritmo circadiano, señores? ¿Qué es un ritmo circadiano? A ver, Ray quiere ganarse un punto. A ver, dime, ¿en qué parte se encuentra y cuál es el gen y la proteína vinculado a sus ritmos circadianos? Es simple, fácil. Si me has revisado mis diapositivas, debes saber. A ver. Que yo sepa. Seguro lo que sabes nomás. No te esfuerces mucho también. Lo único que sé decir que lo detallamos la manera del ciclo del sueño que tiene cada persona. Ya, ese es de 24 horas, ¿no es cierto? Horas de vigilia, horas de sueño. ¿Pero es el único que conoces? Ese, pero el ciclo sexual de las mujeres es un ritmo biológico o no? Lógico, es un ritmo. El ciclo cardíaco es un ritmo biológico, el ritmo respiratorio. Entonces, ¿dónde se encuentra? A ver si te quieres ganar el punto. ¿Dónde se encuentra esa regulación? A ver, ¿dónde? Ah, opciones. ¿Les gusta opciones? Ya, listo. Opciones, muy bien. Si me gusta a la señorita que tenga opciones. 5 opciones, una trampa, ¿ya? Listo. A. Núcleo supraóptico. B. Núcleo paraventricular. C. Pineal. D.
núcleo supraquiasmático y preóptico. Ya está. Listo. Entretenido. Ya. ¿Dónde es? Para que nunca se olvide. No, la pineal es como pino y se libera la melatonina ahí. Cuando no hay luz, ¡pum!, se libera melatonina y duerme. Por eso es que he cambiado la concepción de dormir con sábanas lleno blancas, ni amarillas, ni celestes, oscuras, azules. Lo moderno es eso, oscuro. No es para guardar la mugre, sino que cuando tú despiertas, ¿no?, ves algo blanco, se activa el núcleo supraquiasmático. La respuesta es esta. Y se activa un gen, el CLO. Y el CLO produce una proteína CLO y establece la actividad del bulbo raquídeo, liberando la 5-HT, la acetilcolina, y se libera la noradrenalina. Esto es despertar, vigilia. Eso es bonito, eso deben saberlo. Entonces, este eje está regulado por ritmos biológicos. Por ejemplo, la GH, ¿cuándo uno crece? ¿De día o de noche? De noche. ¿Qué parte de la noche es importante? Tengo sueños, ¿cómo se llama? Las ensoñaciones, que se llama el sueño REM, movimiento del globo ocular rápido. ¿Has visto a un bebito dormir? Un bebito se ríe, llora, pero está durmiendo. ¿Ya? Pero hay un sueño que es profundo, el no REM, es decir, no movimiento del globo ocular rápido. ¿Bien? Y ahí justo se da el pulso de GH. Entonces, conclusión, ¿debe dormir más uno si quiere crecer o no? Bellido ha sido dormilón, aunque genéticamente me dice que su papá es 1,90 m, y ahí la genética no engaña. No engaña absolutamente nada. Pero mucho depende de la genética y también el medio ambiente. El medio ambiente es importante. Si no hubiera tenido buena alimentación, Bellido hubiera sido un bonsai. Porque parte de la... ¿Saben qué es la epigenómica? ¿Qué es la epigenómica? Epi, sobre. Genoma, los genes que tiene el humano. ¿Cuántos genes tiene el humano? 25.460 genes tiene. Muy cercano a una rata Norvegicus variedad preguntable. Una ratita tiene 20.000. Un mono tiene 24.000. Una drosófila tiene 15.000. ¿Y cuál es la diferencia entre Bellido y Flores? Son igualitos. Aparte de que son amigos, la única diferencia que existe es 0,1%. ¿Y por qué los vemos diferentes a ellos? ¿Por qué se comportan diferente? La diferencia está ahí, en la epigenómica. Hay genes que se expresan en él y otros genes en el señor. ¿Me dejo entender o no? Pero son casi idénticos, el 99.9 son idénticos. ¿Bien? Entonces, miren, este eje es vital para valga la redundancia, para la vida. El humano siempre ha estado frente al estrés, al síndrome de la adaptación rápida. ¿Y qué es la selección natural, señores? El más apto es el que vive. El menos apto, la tierra lo elimina. Es totalmente cierto eso. Entonces, el estrés es algo fisiológico. El problema es de que este estrés se convierte en diestrés. En diestrés entra a un estado patológico. ¿Cómo? Voy a entrar a depresión, ansiedad, inmunosupresión, osteoporosis, edema cerebral, cardiomegalia, úlceras, mi piel se arruga con presencia de estrías. Es toda una locura realmente. Toda una locura. Entonces, ¿cómo definen salud ustedes? A ver, ¿cómo definen salud? El bienestar físico, psíquico, ¿no? El mental es el psíquico y social. Si uno odia a su compañero, ¿podría estar sano, saludable?
Si lo miran mal al azulito, ¿podrán estar saludables ustedes? Lógico que no. Lo que tienen que hacer es besarlo al azulito. ¿Ya? Porque es un humano como ustedes. Respetarlo. Todo comienza con el respeto. Y ahí van a ser recién saludables. Pero si ustedes tienen envidia de sus compañeros, tienen ira contra su compañera, ¿podrán ser saludables? No. Ustedes están haciéndose el harakiri. ¿Ya? Ustedes van a entrar, en vez de que la compañera que la odia tiene problemas, la que va a caer en enfermedad, ¿quién es? La que odia. Entonces, hay que ser libre, mentalmente libre, y respetar, lógico, para que te respeten. Eso es importante. ¿Ya? Amito, yo no me hago problemas de nada, ¿sí o no? Amito, soy libre. ¿Por qué? Porque soy resistente ¿a qué? Al estrés. Y una forma para evitar el estrés, ¿saben cuál es? Hacer el feed forward. ¿Qué es el feed forward? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el feed forward, señorita? ¿Qué era? Es antes del estímulo, uno debe responder. ¿Ven? Sé que vengo con carro y sé que si salgo 10 para las 7 y llego a las 7, ¿entraré en estrés o no? Sí, probable que el choque muera. ¿Pero qué hago? Salgo 20 o 25 minutos antes para evitar el estrés. Simple. Y siempre vengo y lo encuentro al señor Bellido, que parece que también es el tipo guarda. ¿De dónde vienes, Bellido? ¿O vives acá? ¿Por cerca vienes o lejos? De la Facultad de Medicina de la UCB. Caminando vienes. Yo vivo acá en la vía Parra, pero entrar por abajo es un problema, entrar por arriba es problema. Entonces tengo que salir antes de, porque si salgo cuarto para 7, ya no se puede pasar por la vía Parra. Eso se llama feed forward. Si yo no quiero estresarme por los cursos, ¿qué debo hacer? Clase hecha, clase estudiada. ¿Cómo uno debe estudiar? Analizando y sintetizando, no repitiendo. Si dice gana una cosa, veo RAF que dice 3 R's. Y por el contraste aprendo. Hago mis pistas mentales, mis autopistas neuronales. Y más fácil se me hace. ¿Se acuerdan que cuando primera vez agarraron fisiología se les decía árido o no? Ahora debe ser fácil, porque ya tienen pistas, ya tienen relación, ya asocian. Y eso es lo más importante para aprender fisiología. Bueno, entonces miren, el estrés. ¿El hambre provoca estrés o no, señores? El hambre, la falta de agua, la trampa. ¿Saben qué es la trampa, no es cierto? La trampa, el entrante y el saliente. ¿Provoca estrés o no? Todo es estrés. ¿Ya? Aparece un perro, nos asusta y nos provoca estrés. Un tipo que tiene esa bocina de camión, de tráiler, chiquito, pero toque nos hace asustar. Un policía toca un pito, nos hace asustar. Un azulito entra al baño de mujeres, nos hace asustar. Y el problema de ustedes al final como alumnos, el peor problema son los docentes, esa es la pura verdad. Hay muchos docentes que son didactogénicos, provocan traumas a los alumnos. Y bueno, los traumas, pues, y ustedes siguen traumados hasta toda su vida, ¿no? Existe estrés físico, sí. Si hago mucho ejercicio, entre estrés físico y puedo colapsar. Entro a un ejercicio extenuante y estrés. No hago ejercicio, estrés también. Cirugía, estrés. Entonces, hay diferentes magnitudes de estrés. El cumplir años nomás, ¿provoca estrés o no, señorita? No. Es feliz, ¿no? Esto es un plaza, ¿no? Invitas al enamorado, al saliente y al entrante, ¿no es cierto? No. Sí es lo moderno. Muy bien. Miren, todo ello va a actuar sobre quién? Sobre un núcleo. Ese núcleo se llama NPB. ¿Cómo se llamaba el NPB? El núcleo paraventricular. Es el mismo sitio donde se produce la TRH, ¿se acuerdan? ¿Dónde se produce la TRH? En el núcleo paraventricular. Entonces, miren, ese hace un servomecanismo paracrino y va a estimular las células adrenocorticotropas, produciendo ACTH y lipotrofina. ¿A partir de qué?
de un precursor que se llama la proopiomelanocortina. ¿Ya? Esto es importante que ustedes entiendan. Este es un precursor que tiene que ver con la hormona estimulante de los melanocitos y también se libera endorfina también. Una vez que actúa sobre la glándula adrenal, ¿qué va a estimular? Va a estimular cortisol y adrenalina. Pero hay que diferenciar que hay un estrés que es agudo y hay un estrés crónico. ¿Cuál es el agudo? El actual. El crónico es el recidivante. ¿Bien? Entonces, ¿cuál será el fisiológico? ¿El agudo o el crónico? El agudo. El crónico ya es post-trauma. Ya es que va a disminuir su capacidad física, mental, todo va a alterar. ¿Bien? Entonces, este cortisol hace servomecanismo en asa corta y asa larga. Quiere decir que controla la ACTH y controla la CRH. Pero aparte actúa sobre el locus coeruleus del bulbo raquídeo. En ese va a estimular estas tres hormonas. La 5-HT, ¿cuál viene a ser? La 5-hidroxitritamina o serotonina. ¿Cuántos han consumido acá sertralina? Prozac, fluoxetina. Nadie no se han consumido. ¿Cómo se llama? Ritalin. El Ritalin es para las personas que tenían déficit de atención e hiperactividad. Se han tomado, no me digan que no. Bueno, entonces miren, el cortisol va a actuar a nivel del bulbo raquídeo, estimulando el sistema nervioso simpático, pero aparte de ello va a liberar la 5-HT, la aceticolina y la noradrenalina. Bien. Veamos qué viene a ser la proopiomelanocortina. Bueno, la CRH está aquí, en el rojito se libera la ACTH, perdón, la CRH, que es el núcleo paraventricular, 41 aminoácidos. Y este viene a ser el precursor, la proopiomelanocortina. A partir de esta proopio sintetizamos la ACTH de 39 aminoácidos. Entonces, ¿qué sintetizamos además de ACTH? Sintetizamos las hormonas estimulantes de los melanocitos, el alfa, el beta y el gamma. ¿Qué más liberamos? Lipotrofina. ¿Qué más? Endorfina. Entonces, ¿qué hace la endorfina? Es parte de los péptidos opioides. A ver, ¿quién quiere ganarse un punto si me habla algo de los péptidos opioides? A ver, ya habla. ¿Listo? ¿Quién? O nadie prepara nada. ¿Qué es un péptido opioide? Cuando están ustedes extasiados, felices, contentos, orgásmicos, ¿qué liberan? ¿Liberan adrenalina o liberan péptidos opioides? Su propio nombre lo dice, péptido opioide. ¿Será similar al opio? No. Sí, nosotros tenemos opio en nuestro cerebro. ¿Y cuáles son ese opio que tenemos en nuestro cerebro? Las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. ¿Ya? Son 5, realmente no les voy a hablar de 3 nada más, porque tengo diferenciación ahí, pero es parte neuro, por gusto les complico la vida. Encefalinas es cuando yo hago una actividad cerebral, dinorfinas cuando hacen actividad física, y cuando hay un cambio del medio interno, las endorfinas. ¿Ya? Entonces, ¿a partir de qué se sintetiza la ACTH? De la proopiomelanocortina. ¿Cuándo? Cuando se libera la CRH. Mecanismo de la ACTH. ¿Dónde actúa la ACTH? En la corteza de la glándula adrenal. Si tiene que ver con cortisol, lógicamente van a ser las células que tapizan el estrato fascicular. ¿Ya? Entonces, esta es una célula fascicular.
Ahora, ¿quién me aporta la mayor parte de colesterol? El LDL colesterol que viene de la dieta alimenticia. ¿Ya? Y en menor cuantía, la HDL. ¿Ya? Ahí entonces nos permite que ingrese el colesterol y después se esterifica en unas gotitas de grasa. Ahora, ¿qué hace la ACTH? Su receptor está en ese estrato fascicular, está asociado a proteína G, que libera un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y este AMP cíclico, a través de una proteína quinasa, va a estimular que el colesterol ingrese a la mitocondria. Pero para que ingrese a la mitocondria yo necesito el STAR. ¿Qué viene a ser el STAR? Es una proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis. Si no hay esa STAR, no ingresa el colesterol y no formo cortisol. Entonces es básico, es parte limitativa para que yo pueda liberar o sintetizar cortisol. ¿Cómo se llama entonces el STAR? ¿Qué es STAR? Proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis. ¿Quién estimula la producción de esa proteína? La ACTH. Entonces, una vez que ingresó el colesterol, actúa la colesterol desmolasa, nos da la pregnenolona, sale al retículo endoplásmico y nos da la 17-hidroxipregnenolona, y el retículo endoplásmico forma el oxideoxicortisol y luego ingresa a la mitocondria y forma cortisol, y este es el cortisol que yo libero. ¿Sí? Entonces lo importante y limitante viene a ser primero el colesterol que me lleva a ¿quién? La LDL colesterol. ¿Sí? De ahí lo limitante es que exista STAR, quiere decir que la ACTH debe liberar STAR. ¿Para qué? Para que el colesterol ingrese a la mitocondria y nos dé pregnenolona. De ahí sale al retículo endoplásmico y nos forma 17-hidroxipregnenolona. De ahí 11-deoxicortisol ingresa a la mitocondria y recién se libera como cortisol. ¿Bien? El receptor de la ACTH se le llama MC2R, significa receptor 2-mineralocorticoide, así se le llama. Y tiene tres acciones: aguda, subaguda y crónica. La aguda quiere decir que permite el ingreso del colesterol, que el colesterol se esterifique, y lo más importante es esto, que estimula la producción de la proteína STAR. Subagudo es la expresión de enzimas que participan en la síntesis de cortisol. Aparte, estimula la síntesis de receptor LDL y receptor HDL, que están vinculados para llevar o transportar el colesterol. ¿Saben por qué no? Se une a la LDL el colesterol, a la IDL, a la VLDL. ¿Por qué razón? A ver, tiene su razón. Porque es soluble o insoluble en agua. Porque es insoluble en agua. ¿Qué necesita? Un carrier, ese transportador. ¿Existe el mal colesterol, el malo y el bueno? No existe. ¿Ya? Pero nos venden esos mitos, esos paradigmas, el malo y el bueno. Mentira. ¿Ya? Es una gran mentira. No existe ni malo ni bueno. Y en crónico es proliferativo. Quiere decir, incrementa el tamaño, incrementa la proliferación de las células que tapizan el estrato fascicular de la corteza de la glándula adrenal. Entonces, ¿cuántas acciones tiene el ACTH? Agudo, subagudo y crónico. Lo importante aquí es el ingreso de colesterol y la formación de la STAR. La subagudo, la expresión de enzimas que participan en la síntesis del cortisol. Y crónico a largo plazo, básicamente está involucrado en la función proliferativa de las células que tapizan el estrato fascicular de la corteza suprarrenal. Bueno, aquí tengo los pulsos de cortisol. ¿En qué momento estamos más resistentes al estrés? ¿En la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche? En la mañana. A ver, comparen ustedes hacer clases mediodía y hacer clases 7 de la mañana. ¿Dónde tiene mayor captación, retención de memoria? En la mañana. ¿Y por qué? Porque acá hay pulso de CRH. 6 de la mañana aumenta la CRH.
aumenta la ACTH y aumenta el cortisol. Ahora están viendo varios pulsos y unos pulsos irregulares. ¿Ven acá? Esos pulsos irregulares son periodos interdigestivos. ¿Qué significa periodos interdigestivos? En los cuales no consumen alimento y la falta de alimento que provoca estrés. ¿Bien? Una forma de regular el cortisol es que se une a una proteína que es la transcortina, ¿ya? 75%. Y en menor medida es la albúmina y la prealbúmina, 15%. Libre es 10%. ¿Cuándo el cortisol es activo? Cuando el cortisol está libre o cuando el cortisol se une a la transcortina o cuando se une a la albúmina o se une a la prealbúmina. ¿Cuándo es activa? ¿Ah? Cuando es libre. ¿Ya? Entonces una forma de regulación también de la hormona es unirse a la proteína de transporte. Ahí es inactiva. Estas serían inactivas y la única activa vendría a ser esta. El receptor glucocorticoide lo expresa el cromosoma 5, ¿ya? El brazo largo, ¿ya? Es decir, Q. Entonces existen 4 categorías. Tenemos el alfa A, el alfa B, el beta A y el beta B. No he encontrado un mapeo como lo he encontrado para hormonas tiroideas. Debe haber, pero no lo he encontrado. Se acuerdan que era pleiotrópico, ¿no es cierto? Era pleiotrópico, que actúa sobre todas las células. Y si hacen un recuerdo para hormona tiroidea, ¿cuántos receptores teníamos? ¿Se acuerdan? Alfa 1, alfa 2. El alfa 1 es el que tiene mayor distribución. ¿Por qué? Lo encontrábamos en tejido adiposo, cerebro, hipófisis, corazón, ¿se acuerdan? Lo encontramos en músculo esquelético y tejido adiposo. El 2 lo encontrábamos en cerebro, lo encontrábamos en hipófisis, en corazón, pulmones, hígado. Pero ¿se unía o no se unía la hormona tiroidea? No se unía. ¿Qué nos hace pensar cuando no se une? Que en vida embrionaria sí se unía y tenía que ver con desarrollo del sistema nervioso. ¿Bien? Y somático, indudablemente. El beta 2, ¿se acuerdan cómo actuaba? ¿Qué cromosoma lo expresaba? ¿El 17 o el 3? No están estudiando, ¿eh? El 17 es alfa, el beta es 3. El beta, ¿dónde se expresaba? ¿Se acuerdan? En piel, el tejido adiposo, el cerebro, hipófisis, pulmones, hígado, ¿se acuerdan o no? Corazón. También es amplio, de amplia distribución. En cambio, el beta 2 tan solo era cerebro e hipófisis, y es el regulador. En este caso no he encontrado una distribución. Lo único que he encontrado básicamente es los tipos de receptores a cortisol. Entonces, ¿cuántos tipos son? 4. ¿Qué cromosoma lo expresa? El brazo largo del cromosoma 5. Tenemos genómico y no genómico también. ¿Dónde se encuentra su receptor?